Muy buenas tardes. Hoy, como pretendo hacerlo todos los lunes, de 5 a 6 de la tarde, vamos a estar en un Facebook Live, conversando sobre diferentes temas. Pero bueno, siempre va a haber un tema central. En esta oportunidad es la explotación de nuestros recursos naturales, especialmente el tema del oro, a propósito de lo que estamos viviendo en Cruzitas, y también la explotación del gas natural, para ver qué opinan ustedes sobre sobre ese tema, la explotación de nuestros recursos naturales. Nuevamente, les invito a que me hagan llegar sus comentarios. Aquí vamos a estar tomando nota de aquellos comentarios que ustedes me escriben sobre temas que quieren que yo, de alguna manera, comparta alguna reflexión, algún comentario sobre ellos. Puede ser que en el mismo Facebook Live o puede ser que más adelante nosotros tomamos una lista de todos los temas de su interés y ahí en algún momento programaremos un Facebook Live sobre el tema. Si a usted le urge la respuesta, háganos llegar también su requerimiento por esta vía y nosotros con muchísimo gusto en el transcurso de la semana le haremos una respuesta, ya sea por audio o de forma escrita, una respuesta a sus requerimientos. El tema es particularmente importante porque, nuevamente, estamos en sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Del 1 de diciembre al 30 de abril. Únicamente se conocen en la Asamblea Legislativa los proyectos que le interesan al Poder Ejecutivo. Es la agenda del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo convocó un proyecto para cerrarle las puertas a la explotación del gas natural que hay en nuestro país. Porque hay gas natural y mucho gas natural. Es más, de hecho, desde ya les invito a que en estas siguientes semanas vean una entrevista larga que le hice al ex ministro de Ambiente, el doctor Roberto Dobles, quien además se desempeñó como presidente ejecutivo de Recope en la década de los 80. Tuvo a su cargo, con ese sombrero de presidente ejecutivo de Recope, muchas de la alianza estratégica que el gobierno de Costa Rica a través de Recope suscribió con Pemex, Petróleos Mexicanos, y con otra empresa canadiense, con el propósito de hacer prospección en Costa Rica, para ver si tenemos petróleo y si tenemos gas natural. Y bueno, se recabó muchísima información, y esa información le ha permitido al doctor Roberto Dobles asegurar de que tenemos un potencial muy grande en gas natural. Bueno, el gobierno ha decidido cerrarle las puertas al gas natural, presentando ese proyecto a sesiones extraordinarias impulsado por el Frente Amplio y un sector mayoritario de diputados del Partido de Acción Ciudadana. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema? ¿Debemos bloquear esa posibilidad? Y luego también hay otro proyecto interesante que no está convocado en las sesiones extraordinarias, pero que fue presentado a la corriente legislativa por dos diputados del Partido Liberación Nacional, la diputada María José Corrales y el diputado Jorge Fonseca, para modificar el Código de Minería y permitir la explotación del oro que hay en el Cantón de San Carlos, especialmente o concentrado en la zona de Cruzitas, que como ustedes se han dado cuenta a lo largo de estos últimos meses, en diferentes notas periodísticas, reportajes que se han hecho por parte de periodistas y no periodistas, aquello es hoy un desastre ambiental. Ahí se ha despertado la fiebre del oro y han llegado un montón de gente de todo lado. Primero eran ticos que iban de las juntas de Avangares hacia esa zona a explotar el oro con las técnicas que ellos tienen y utilizan en la zona de las juntas de Avangares, pero luego llegaron nicaragüenses, ahora están llegando también hondureños, en fin, hay una gran cantidad de personas que están haciendo explotación ilegal. El gobierno trata de detener aquello que es un tsunami de obreros ilegales que utilizan mercurio para separar el oro de la tierra, etcétera. Están haciendo un desastre ambiental. Aquellos son huecos por todo lado, túneles por aquí, por allá. Están talados árboles sin ninguna consideración. En fin, de verdad que lo peor de lo que uno se hubiera imaginado iba a suceder allá está sucediendo en Cruzitas, que dicho sea paso, para quien no lo sabe, queda casi pegando con Nicaragua, 10 kilómetros de la frontera con Nicaragua, en la zona norte. Es una zona muy pobre,
con muy poca actividad económica y que lamentablemente cuando se echó abajo el proyecto de explotación minero formal que se había negociado en algún momento con una compañía minera para la cual se le otorgó una concesión, cuando eso se vino abajo por una gestión que se presentó ante los tribunales contenciosos administrativos, en ese momento empezó a darse el deterioro que hoy tenemos acá. No hubo explotación formal, no hubo beneficio para el municipio de San Carlos, no hubo beneficio para el Estado costarricense. Hoy lo que tenemos es desastre ambiental y tenemos entonces dinero del subsuelo, recursos que nos pertenecen a los costarricenses, que se lo están llevando a otros países y a nosotros nos queda el mercurio, la contaminación de mercurio, todos los problemas sociales y además estamos gastando un montón de plata sosteniendo a policías allá que nada pueden hacer para detener a las miles de personas que llegan a ejercer esa actividad ilegal de la minería en terreno privado, utilizando o llevándose los recursos del subsuelo que le pertenecen a todos los costarricenses, pero utilizando además artes de extracción que son altamente contaminantes. Bueno, tenemos varias personas unidas a este Facebook Live. Un saludo a don Freddy, a don Antonio, que se unieron recientemente, a don Leandro. Por acá nos hacen comentarios de que efectivamente hay desempleados, migrantes nicaragüenses en la fiebre del oro y crucitas, ticos desempleados, mencionan inmigrantes nicaragüenses. Cuando la fiebre del oro se desata, y hay muchísimas experiencias en países en el continente africano, pero también en Brasil y en otros países de Sudamérica. Cuando se desata la fiebre del oro, es difícil detenerla, a no ser que nuevamente se vuelvan a respetar los derechos de propiedad. Y entonces básicamente es, el dueño de la superficie, de común acuerdo con el gobierno, que es el dueño del subsuelo, el Estado costarricense es el dueño de los recursos que hay en el subsuelo, deciden retomar la explotación formal del oro en el subsuelo y entonces ahí le corresponderá a los concesionarios cuidar el recurso y obviamente lo van a cuidar. Muy probablemente hay una cerca perimetral y muy probable haya seguridad privada para impedir que se dé lo que se está dando hoy, esa contaminación salvaje con mercurio y esa degradación de toda esa zona, la forma en que está sucediendo hoy. Pero eso, nuevamente volviendo al tema, 2 diputados presentaron una iniciativa para revertir lo que se hizo en el gobierno de Laura Chinchilla. Acordémonos que el primer acto de gobierno, el 8 de mayo del año 2010, cuando doña Laura Chinchilla asume el poder, fue básicamente vetar o cerrar las puertas a la minería a cielo abierto. Luego la precisaron un poco más y fue a la minería metálica a cielo abierto, porque si hubiera sido solo minería a cielo abierto, hubieran dejado al país sin materiales de construcción, sin cemento, sin piedra caliza, etcétera. Que todas esas canteras, tanto la explotación de cauces de dominio público como canteras en las montañas para sacar de ahí arena, sacar ahí agregados de concreto, para sacar piedra caliza, sacar el material que se utiliza también en los procesos fabriles para la producción de cemento, todo eso es minería a cielo abierto. Y entonces, Laura Chinchilla arranca con eso y luego, después, en ese mismo año, se aprobó un proyecto de ley que, se convirtió en ley de la República para cerrarle las puertas a la minería metálica a cielo abierto. Existiendo en Costa Rica un potencial grandísimo en oro, en cobre, en diferentes minerales que podrían ayudarnos, dicho sea paso mucho ahorita, para el tema de las finanzas públicas, para reducir el déficit fiscal, para darnos una gran cantidad de bienes públicos como se lo dan en Noruega, como se lo dan inclusive en Chile con la explotación del cobre. Ahí los dineros de la explotación del cobre van a un gran fondo y con ese fondo se realizan grandes construcciones de obra pública. En Noruega, indudablemente, la explotación del petróleo, gas natural y otro tipo de recursos naturales le ha permitido a los habitantes de Noruega darse una gran cantidad de bienes públicos que les permite a ellos estar a la cabeza de los países en cuanto al índice de desarrollo humano se refiere y en cuanto a niveles de felicidad, de libertades económicas, de desarrollo, etcétera, competitividad, etcétera. Muchas personas, desempleados y migrantes, efectivamente llegan a Crucitas
y hacen un desastre. Y ligado a eso hay un montón de problemas sociales, hay prostitución, hay personas que, digamos, traen extranjeros de Nicaragua para que hagan explotación, ahora lo están trayendo, nos estaban comentando también de Nicaragua. Adicionalmente a la iniciativa de estos diputados, tenemos que el alcalde de San Carlos también salió a decir que debería utilizarse una ley que se aprobó hace poco de esas alianzas estratégicas entre las municipalidades y empresas privadas para poder desarrollar el oro, explotar el oro que se encuentra en el subsuelo del Cantón de San Carlos. Con esto, a veces, y lo menciono, porque con esto son ya varias las voces que empiezan a unirse para presionar por un cambio en política pública en relación con lo que se viene haciendo en esa zona. Y básicamente es, bueno, ahí estoy compartiendo con ustedes unas imágenes de Cruzitas. Vean ustedes esa imagen donde ven la cantidad de huecos que se han hecho, la deforestación que se ha hecho en esta zona. Acordémonos que ahí se iba a hacer una explotación a cielo abierto. Básicamente se iba a ir recogiendo el material, así más o menos como funciona la mina de Bellavista en Monte de Oro. Se iba recogiendo el material, se iba haciendo un orificio en la tierra. El material se iba procesando y luego se iba depositando en otras áreas. Había un compromiso de la empresa de reforestar 1000 hectáreas y aportar 1000 hectáreas a esa zona protegida. Y traigo esta colación, el tema de Cruzitas, porque en la época, ¿qué año fue? En 2009, 2008. Me llegaron a la oficina unos muchachos de un colegio, creo que de Desamparados, si mal no me acuerdo. Y básicamente estaban en un tour entrevistando a algunos candidatos presidenciales de aquella época con el propósito de saber qué opinaban sobre diferentes temas. Y uno de los temas, porque estaba muy caliente en aquella época el tema de Cruzitas, les decía que el tema de dónde queda Cruzitas es muy relevante para cuando hacemos algún comentario sobre si se explota o no se explota un recurso natural. Porque muchas veces juzgamos o decidimos hacer política pública desde la comodidad de una computadora, de la casa, aquí en la gran área metropolitana. Tenemos una visión en términos generales los ticos, mesetera. Una mentalidad de que Costa Rica es lo que está aquí rodeado por las montañas de la gran área metropolitana, que va de San Ramón a Paraíso. Y básicamente, para muchas personas eso es Costa Rica. Y entonces, no hay una sensibilidad en relación a lo que pasa fuera de la meseta. Y cuando uno menciona que Cruzitas queda allá muy al norte, pegando con Nicaragua, en una zona donde hay muy pocos pobladores que tenían la gran ilusión de conseguir un trabajo con la empresa que hiciera una explotación responsable, una explotación siguiendo los estándares ambientales a nivel internacional, una explotación formal que le dejara dineros al municipio de San Carlos, pero dinero también al Estado costarricense, que mejorara sustancialmente toda la infraestructura de la zona. Esas personas estaban muy ilusionadas con el proyecto. Y desde acá, una gran cantidad, tal vez no eran tantos, pero sí muchas voces, tal vez muy fuertes, se levantaron en contra del proyecto minero y lograron generar un sentimiento de mucha gente que permeó a las autoridades de política pública, me refiero desde la presidenta Chinchilla en su momento, su ministro de Ambiente, a los diputados de aquella época para cerrar las puertas al desarrollo minero que hubiera generado gran beneficio para el país. Entonces, volviendo al tema de los muchachos que llegaron a visitarme, el tema es, si viven, estas personas, este proyecto es allá pegando con Nicaragua, donde hay muy poco desarrollo. Pero por otro lado les digo, bueno, ¿y cuál es la principal objeción? Es que puede haber contaminación con algunos, con mercurio y con unas sustancias ahí venenosas, etcétera. Contaminación es la que tenemos hoy. Con un sistema como el que se iba a explotar,
la utilización de cierto tipo de productos químicos para la separación del oro de la tierra, es un proceso, digamos, comprobado en diferentes y utilizado en diferentes países del planeta en una forma responsable. Se puede hacer en forma y se practica de forma responsable en muchísimos países. Eso se pudo haber hecho muchísimo mejor que como está haciendo hoy. O sea, de verdad, sin la contaminación que hoy se le está ocasionando a los mantos acuíferos y a esa zona. Luego la otra objeción era, es que para poder hacer esa explotación tienen que cortar 100 hectáreas, porque es una explotación a cielo abierto, efectivamente. Había que cortar la vegetación, la capa vegetal, había que remover la capa vegetal de 100 hectáreas, que ese es básicamente el proyecto minero iba a estar concentrado, circunscrito en esas 100 hectáreas, pero se pasa por alto de que había un compromiso de la empresa de aportar otras 1000 hectáreas reforestadas con especies nativas, con el almendro de montaña, etcétera. Porque decían, es que en esas 100 hectáreas van a cortar algunos árboles de almendro, que es el alimento de las lapas. Bueno, pero a ver, se va a reforestar con muchísimo más almendro por otro lado, pero la lapas además no necesita pasaporte para viajar esos 10 kilómetros a la zona montañosa de Nicaragua. Y para quienes han visto el mapa de Nicaragua, casi 2/3 partes de Nicaragua, especialmente toda la zona central y Caribe, esa zona es una zona montañosa, es una zona de montaña tropical repleta de árboles también de almendro de montaña, que hay en muchísimas otras regiones en nuestro país también. Entonces, ese argumento se caía. Entonces, al final lo que pesó más fue un argumento más emotivo, no racional, y hoy estamos pagando las consecuencias. El punto es, si explotáramos nuestros recursos naturales, podríamos utilizar esos recursos para vivir mejor, para darnos mejores carreteras, para pagar deuda pública, para construir, por ejemplo, en el área metropolitana un sistema de transporte público elevado que permita a la gente entre Cartago y Alajuela y Heredia transportarse muy rápidamente de un lugar a otro, pero en elevado, no compitiendo con los vehículos a ras de calle. ¿Tendríamos recursos para eso? Imagínense que, hablando del oro, en Panamá hay un proyecto que se llama Petaquillas. Ese proyecto le está generando y le va a generar a Panamá en los siguientes 30 años anualmente prácticamente los mismos ingresos que recibe Panamá por el Canal de Panamá, por ese pago que hacen los miles de buques que transitan y atraviesan el Istmo Centroamericano a través del Canal de Panamá, del Mar Caribe al Océano Pacífico. Ese flujo de dinero que recibe el gobierno panameño por la venta del servicio de atravesar el país a través de ese canal, bueno, algo parecido a ese monto va a recibir por el proyecto minero de Petaquillas. Bueno, nosotros tendremos oro. Si usted habla con geólogos, le van a decir, con el Colegio de Geólogos, le van a decir que hay en diferentes regiones del país, hay un gran potencial aurífero. Hay reservas interesantes que podrían ayudarnos a todos a vivir mejor si se explotan responsablemente, como lo hacen los países desarrollados. En Cruzitas, dice don Conrad Molina, ya no hay nada que proteger. El daño ambiental fue peor que la empresa minera que daba sostenibilidad y los millones de millones que se roban los extranjeros. Conrad, sí, es lo que venimos señalando. Mónica Poltroniere, debería hacerse conciencia y rescatar Cruzitas. Eso no estaría sucediendo si se hubiera permitido en aquel momento la minería. O hay más deforestación así como está que como se iba a hacer. Me gustaría saber dónde están los defensores ambientales. Mónica, los defensores ambientales están, me imagino, metidos en un hueco. Deben estar, se les debe caer la cara de vergüenza de hablar a los costarricenses después de que hicieron lo que hicieron y de ver el desastre ambiental que ellos han ocasionado con la negativa que los llevó a interponer todo tipo de acciones contra la concesión que se había otorgado en su momento para la explotación de ese recurso. De verdad, debieran estar metidos en un hueco todos ellos, de la pena. Sin poder ver a los ojos a la ciudadanía y por supuesto sin poder ver a los ojos a los habitantes de la zona de Cruzitas, y que los dejaron sin empleo y los dejaron con un montón de problemas sociales que ahora hay una gran cantidad de documentados. Aquí
aquello es como el lejano oeste. Hay gente que mata por un túnel, por estar metido en un túnel. Duermen ahí en los túneles para que nadie se meta. Es una cosa, de verdad, es una cosa de la ley del más fuerte en estos momentos allá. Y lo peor de todo es que el Estado costarricense está gastando plata, manda unos policías allá, como 60 policías, para tratar de detener a miles de personas. Que usted los para por acá y se le meten por allá y ustedes llegan, los policías los persiguen, agarran 2, 3, 4, 5, los ponen a las órdenes a las autoridades, ellos rápidamente los sueltan y luego se vuelven a meter y traen otros, etcétera. Eso es imparable, así como están las cosas. Y este gobierno, muy bien, gracias, viendo por otro lado. Y mientras tanto la plata se la siguen llevando, no la plata, el oro, se lo siguen llevando, oro que nos podría ayudar a todos nosotros a vivir muchísimo mejor. Pero no solo hay oro en Cruzitas, hay oro en diferentes regiones del país. ¿Debiéramos o no debiéramos explotar los recursos naturales que tenemos nosotros? Pero incluido el gas natural, y aquí quiero meter el tema del gas natural. Estamos pagando una electricidad carísima cuando podemos producir electricidad con gas natural. Inclusive turbinas puestas a boca de pozo de gas natural, turbinas que generan electricidad, la podrían generar a 4 centavos de dólar el kilowatt hora, mientras nosotros estamos con proyectos geotérmicos a 16 centavos de dólar el kilowatt hora, estamos con proyectos como el de Reventazón a 14 centavos de dólar el kilowatt hora, o bueno, y ni se diga el proyecto fallido de Balsa Superior, que es un desastre, que está costando casi 33 centavos de dólar el kilowatt hora, o el eólico de Satán en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz de 22 centavos el kilowatt hora, y nos negamos a utilizar el gas natural, que en estos momentos se están utilizando muchísimos países para bajar el costo de la electricidad. Bajando el costo de la electricidad, adivinen que más gente invierte en esos países. Y adivinen qué pasa cuando hay más inversión, hay más empleo. Hay más empleo bien remunerado, los países no pierden competitividad, los sectores productivos no pierden competitividad frente a otros actores de otros países con quienes compiten todos los días. Nosotros no vamos a estar en condición de atraer inversión a nuestro país como la que requerimos si no bajamos el costo de la electricidad. Pero bueno, aquí nos negamos a explotar el gas natural que tenemos, preferimos agarrar dinero que cuesta mucho generar para comprar búnker fuera del país, para comprar diésel fuera del país, para comprar todos estos derivados del petróleo fuera del país, teniendo nosotros gas natural que podríamos explotar acá, reduciendo la factura petrolera, teniendo reducciones significativas en gasto público y además reduciendo el costo de la electricidad para todos los costarricenses y especialmente generando un entorno más competitivo para el sector industrial y el sector que es intensivo en el uso de la energía eléctrica. Pero bueno, seguimos acá con una gran cantidad de prejuicios que nos impiden desarrollar los recursos que tenemos. Mientras tanto, la deuda se va acumulando, deuda pública acumulándose, se posponen inversiones porque no hay plata. Dice, pero ¿cómo no hay plata si la tenemos ahí enterrada, está ahí en subsuelo? ¿Por qué no explotamos eso como hacen otros países? Explotamos el subsuelo, recogemos esos recursos y lo invertimos en las obras que requerimos para vivir todo mejor. Entonces, hay mucho por hacer. Yo celebro que la diputada María José Corrales y el diputado Jorge Fonseca haya presentado ese proyecto, porque además es una especie de reivindicación de dos diputados del Partido de Liberación Nacional con lo que lideró el Partido de Liberación Nacional en el 2010, con Laura Chinchilla a la cabeza, y que luego, claro, se sumó entusiastamente el PAC, y se sumó el Frente Amplio, se sumaron partidos que se oponen a ese tipo de explotaciones. Sin embargo, vean lo paradójico, y especialmente con el tema del Frente Amplio, se oponen a que se extraigan los recursos naturales para darnos una mejor vida a todos los costarricenses, bajando deuda pública, construyendo obra pública que nos mejore a todos la calidad de vida. Sin embargo, la dirigencia del Partido Frente Amplio son admiradores de Cuba, admiradores de Venezuela, admiradores del Ecuador de Rafael Correa, admiradores del Bolivia de Evo Morales, admiradores de la Rusia de Putin, y inclusive admiradores de Daniel Ortega. Y todos esos gobernantes que les acabo de mencionar, todos esos tienen una política pública muy agresiva en cuanto a la explotación de recursos naturales. Es más, de hecho, Bolivia renegoció los contratos que tenía con varias empresas de explotación de diferentes recursos naturales que tiene ese país. Y bueno, y una parte importantísima de los ingresos que recibe el Estado proviene de la explotación de sus recursos naturales. En todos esos países hay explotación de recursos naturales, incluido Cuba. Y estos socialistas que tenemos acá,
vinculados al Frente Amplio, pero también vinculados al Partido Acción Ciudadana, y ambientalistas extremos vinculados a esos partidos, que han influenciado a quienes han estado al frente del Poder Ejecutivo para impulsar estas políticas públicas que de alguna manera son una especie de suicidio. Y yo por eso espero que, que los diputados, a la hora de discutir el proyecto sobre el gas natural, que pretende cerrar la posibilidad y las puertas al gas natural en Costa Rica, bueno, logren mandarle un mensaje al Poder Ejecutivo de que por lo menos un grupo mayoritario de diputados no están de acuerdo en que caminemos en esa dirección. Que ahí seguirán José María Villalta y seguirá Paola Vega y seguirán algunos diputados del Partido Acción Ciudadana en esa tesitura que nos empobrece cada vez más, que nos empobrece, porque no hay ninguna razón objetiva, racional, para oponernos a la explotación del gas natural en Costa Rica. No hay ninguna. Así como tampoco hay ninguna razón objetiva, racional, para oponernos a una explotación responsable de otros recursos naturales que tengamos nosotros en el subsuelo. Tengo acá otros comentarios. Kenneth Ugalde, sí, bien ha dicho, es como el viejo así como vemos en las películas. Esto es, de verdad, que allá no hay orden, no hay ley, no hay nada, y los policías que van allá, yo nada más me pongo en los zapatos de esos policías, que se ganan, no sé, 300,000 pesos al mes, 350,000 pesos al mes, y que van a dar, que pretenden que den la vida por el Estado costarricense en la lucha contra las mafias que están metidas allá, y donde ven que hay un sistema de administración de justicia que tampoco funciona mucho, porque van, se esfuerzan, detienen a alguien, lo llevan, lo ponen en las órdenes del Poder Judicial en la zona de San Carlos, y así como los pusieron un día a las órdenes del Poder Judicial, al día siguiente esas personas están libres y vuelven a meterse allá y vuelven a traer más gente. Eso es lo que está pasando. Luego de hacer eso una o dos veces, ¿ustedes creen que un policía estos queda con ganas de seguir en las mismas? Además de toda la tentación que se va a generar allá para este cuerpo policial, es plata desperdiciada, de verdad. O sea, esos policías deberían estar tal vez cuidando turistas en la zona de Fortuna, que es una zona de alto interés turístico para el país, en la zona del Caribe, en Tortuguero, en el Caribe Sur, que es zonas de alta visitación turística para reducir las incidencias de la criminalidad contra turistas, y de esa manera cuidar la gallinita de los huevos de oro. Pero en el caso de Cruzitas, la única solución de Cruzitas, pasa por volver a lo que se desechó en algún momento, que es explotar ese recurso en forma formal. Y para eso el Estado tiene la cancha libre. La cancha libre es haga una invitación internacional para que inclusive, si tiene que hacer una empresa conjunta, el Estado costarricense con una empresa internacional que conozca cómo se hace eso. Dejémoslo muy claro, ni el ICE, ni Recope, ni Habdeba, ni ninguna de las entidades públicas de Costa Rica debería estar metido, debería encargarse de esa vaina. Bueno, pues no tiene ninguna experticia en eso. Ahí hay que buscar a las empresas más serias a nivel planetario para que hagan una alianza estratégica con el gobierno de Costa Rica y se explote ese recurso. Tampoco hay que inventar el agua tibia. Noto aquí, don Conrad señala, recuerde que se están matando entre ellos, las autoridades están pintadas, más bien se sabe que tienen miedo de entrar a Cruzitas por miedo de que les disparen. Pero ¿cómo no, Conrad, con lo que he mencionado? O sea, ya estamos hablando de miles de personas que están en eso, y entonces me hace gracia cuando está el gobierno y dice, mire, acabamos de hacer un sobrevuelo, acabamos de quedar por allá, no vimos muy poquita gente. Sí, muy poquita gente. Cuando ellos van, se dan media vuelta y de inmediato aparecen 3,000, 4,000 personas. Así es como se dan las explotaciones ilegales en minería. Y entonces son como termitas, van comiéndolo todo y entonces van profundizando. Pero todo eso envenenando todo, porque todo eso lo hacen con mercurio. Y en ese proceso, la fiebre del oro hace que la gente, con tal de ver de qué manera aprovecha, si ve una veta y empieza a recoger material de esa veta y viene alguien a tratar de quitarlo para tomar esa veta, pues ahí se dan a machetazos o a balazos. Y hace poco, inclusive hubo una reseña de una persona que murió allá y rápidamente la sacaron, la montaron en una embarcación, cruzaron el río San Juan y se lo llevaron. Y el testimonio de mucha gente es que efectivamente alguien había muerto allá y nadie sabe nada más sabe que al muerto se lo llevaron y lo pasaron en una panga al otro lado de la frontera. Tierra de nadie y el gobierno no le importa nada y todo ese oro se lo llevan.
Eso es lo doloroso. Se estima que ahí pueden haber más o menos 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Imagínense lo que se podría hacer en la zona norte del país en infraestructura. Imagínense lo que se podría hacer en términos generales en el Estado costarricense con una cantidad de dinero como ese. Pero, nuevamente, ese es solo crucitas. Hay otras áreas donde puede haber desarrollo de oro. Más, de hecho, inclusive la gran hipocresía. No sé si ustedes conocen las juntas de Avangares. Ahí sí se permite explotación de oro, donde inclusive hay una gran cantidad de problemas. Eso es otra bomba ambiental, porque usted ahí usted llega a las juntas y empieza a subir ahí a los cerros, usted ve una explotación también informal que se hace en túneles, se utilizan unas artes para la separación del oro del producto al cual viene adherido, que también utilizan mercurio, y todo eso en claro detrimento de la salud de las personas que están involucradas en ese proceso, pero también del ambiente. Y eso lo permite la legislación. Entonces, bueno, aquí definitivamente eso es un tema de muchísima doble moral, de muchísima desinformación, de un manejo de las emociones en las que esta gente, estos ambientalistas radicales y estos socialistas han sido muy exitosos. Pareciera que lo que les interesa es que seamos muy pobres, ¿verdad? Pareciera que en la pobreza y en la miseria en la que vive un pueblo, de eso se nutre muchísimo estas personas con pensamiento socialista, que luego a estas personas sin recursos, ellos con las promesas de que luego le van a quitar a unos para dar a los otros, logran generar los apoyos que les permite acceder al poder. Así que yo lamentablemente todavía falta, o sea, no es tan sencilla la respuesta, porque la respuesta pasa por cambiar el código minero en el caso del oro, y luego pasa por la toma de conciencia de parte del presidente de la República para decir, vamos a explotar el gas natural. Y entonces vamos a utilizar la ley de hidrocarburos y gas natural, que ya me da un marco jurídico para iniciar un proceso de licitación internacional para explotar el gas. Lamentablemente, Carlos Alvarado, el presidente que tenemos en este cuatrienio, no parece muy amigo a esta tesis, a tal punto que inclusive convoca un proyecto de sesiones extraordinarias para cerrar del todo la posibilidad de gas natural. Y eso es lo que como ciudadanía debemos levantar la voz para que no se materialice. Aquí, bueno, hay una persona, Kevin Barquero, aquí interesante, son de las cosas que suceden cuando uno hace un Facebook Live y cosas de esas. Estamos hablando de un tema y entonces sale alguien para tratar de atacar al emisario. Y entonces dice Kevin Barquero, mae, y aquella plata que le encontraron, al final, ¿qué se hizo? Me hubieras prestado unos millones para pagarme la carrera. Kevin, ¿sabe qué? Bueno, ahí le contestaron algunos, pero yo le voy a contestar a usted, Kevin. A usted no le caería mal leer un poquito y leer la sentencia que salió sobre el tema, para que usted se dé cuenta que este hijo de mi mamá no tiene nada que ver, no tuvo nada que ver con ese dinero que encontraron en un edificio donde yo alquilaba una oficina pequeñita. Así que bien le convendría a usted, Kevin, leer esa sentencia para que deje de hablar tonteras y deje de escribir babosadas. Acá, bueno, Mónica Polfrenieri le está contestando, etcétera. Luego, Julio Mauricio dice, falta un organismo que se preocupe de la seguridad y justicia de este país, es decir, falta un gobierno. Sí, Julio Mauricio, aquí el tema no es solo gobierno. Es que usted puede tener gobierno, pero si el gobierno tiene prejuicios en contra de la actividad, pues la va a cerrar. Vea usted que el gobierno está convocando un proyecto de sesiones extraordinarias para no explotar el gas natural y prefiere que sigamos pagando una electricidad 4 y 5 veces más cara que la que se está produciendo en otros países con quienes nuestros productores tienen que competir. Entonces allá producen con una electricidad, como le digo, 4 a 5 veces más barata que la que tenemos acá en Costa Rica. Pero aquí entonces rajamos de que la electricidad que nosotros producimos acá, toda es de fuentes renovables, y entonces el presidente va a sus giras y habla de la descarbonización y toda la cosa. Pura es jarabe pico, como dicen, pues todo es de la boca para afuera, porque no está amarrado, no está vinculado con lo interno, con políticas públicas internas, porque mientras el presidente anda hablando de la descarbonización, el consumo de hidrocarburos y todos sus derivados
sigue aumentando en el país. ¿Y sabe por qué sigue aumentando, Julio Mauricio? Sigue aumentando porque la gente está sustituyendo, especialmente la gente más pobre, está sustituyendo el cocinar con electricidad, con cocinas eléctricas o cocinas de inducción, está pasando a cocinar con gas propano, butano, gas licuado, que es un hidrocarburo, que es un derivado de los hidrocarburos, importado. Entonces estamos aumentando la factura petrolera, cocinando con gas licuado, cuando se podría hacer con gas natural, por ejemplo, como hacen otros países, a una fracción de lo que cuesta el gas, en este caso gas propano, de lo que cuesta los hidrocarburos, o inclusive lo que cuesta la electricidad producida a través de la matriz energética que tenemos hoy. Entonces, cuidado con rajar allá afuera que toda nuestra matriz energética, un porcentaje importante, es producida con fuentes renovables, si el costo de esa fuente renovable es mucho más cara que la que se podría obtener si nosotros produjéramos electricidad con gas natural, que es menos contaminante que el búnker que estamos trayendo para mover, por ejemplo, la planta de Garavito del ICE, o el búnker que también se utiliza, y a veces hasta diésel, en las plantas térmicas de la zona de Moín, o inclusive el diésel que se utiliza en la gran cantidad de plantas de respaldo que hay en el sector privado para cuando hay apagones. Entonces, es lo contradictorio de todo esto. Estamos importando hidrocarburos y sus derivados. Y teniendo nosotros una fuente mucho más barata y más limpia para poder sustituir esa factura petrolera, no la estamos utilizando, y el presidente está impulsando un proyecto para cerrar de una vez y por todas la posibilidad de que explotemos nuestro gas natural, obteniendo, dicho sea de paso, además, regalías para el Estado costarricense. Entonces es como un acto absolutamente suicida, en perjuicio claro de toda la ciudadanía. Eso es lo que estamos viendo con la posición del gobernante Carlos Alvarado. Entonces, por eso, no es solo la falta de un gobierno, es la falta de un gobernante con la claridad de lo que se requiere para beneficiar a todos los habitantes del país que le ha correspondido coyunturalmente, gobernar en un cuatrienio en particular. Nos quedan 2 años de esta administración y yo esperaría, como les digo, que en este periodo de sesiones extraordinarios, de parte de otras bancadas, se le mande la señal muy clara al Ejecutivo de que no van con esa eliminación, la derogatoria de la ley de hidrocarburos y cerrar la posibilidad de explotar los recursos naturales que tenemos en el subsuelo, especialmente el gas natural. Que dicho sea de paso, y les salgo al paso a aquellos que dicen, no, es que mire, que si eso se obtiene mediante un método que se llama fracking, que tiene que ver con una fractura hidráulica que se hace en la corteza para extraer el gas natural. El fracking lo están utilizando exitosamente, dicho sea de paso, en los Estados Unidos para aumentar la producción de petróleo y también de gas natural. Pero básicamente es en yacimientos no convencionales. Los yacimientos sobre los cuales hay información en Costa Rica, todos los yacimientos son convencionales, que no se requiere fracking para su explotación, e inclusive para los que están preocupados sobre el tema de el impacto ambiental que puede haber relacionado con eso, una perforación y una explotación del gas es de 2 metros cuadrados, 2 metros por 2 metros, ahí va la perforación, y básicamente saca el gas, luego se traslada vía tuberías a donde se hace ya sea la generación eléctrica a boque pozo, donde se hace el almacenamiento y los otros procesos que se le hace al gas natural, sin que haya mayor contaminación del ambiente, más bien todo lo contrario. Hoy estamos contaminando el ambiente trayendo búnker y quemando búnker, trayendo diésel y quemando diésel, trayendo gas propano y quemando gas propano para cocinar. Mientras que si utilizamos esta fuente, contaminaríamos mucho menos, es mucho más seguro, mucho más barato y además nos quedaría plata, por Dios. Por acá, Angélica, que gente Malnesia, por esta es que tenemos el gobierno que tenemos, lean. José Barahona, acá en Panamá hay minería sostenible, proyectos de metro y tren. Si estuviera el PAC jamás pasaría. Muchos hemos salido de Costa Rica por falta de oportunidades. José Barahona, sí, qué triste eso. Qué triste nos pareciera, nos está escribiendo usted de Panamá, que en Panamá efectivamente hay obras públicas que se dan ellos. O sea, entonces está todo lo que es la cinta costera que hicieron sobre el mar. Aquí es
Aquí de paso es imposible pensar en esa posibilidad, que se haga una carretera sobre el mar. Aquí caerían el montón de ambientalistas. Imagínense que para hacer una pinche marina, que es un parqueadero de embarcaciones, le hacen la vida imposible a esas personas que hacen esas inversiones. Aquellos que han construido marinas, me refiero a la Marina de los Sueños, o la Marina Pez Vela en Quepos, o la Marina ya en Papagayo, que son las únicas tres, y una ahora en Golfito, para cumplir con la normativa, para llegar allá, les ha tomado cualquier cantidad de años, pero al mismo tiempo la oposición de grupos ambientalistas que se oponían a eso. En el Caribe no tenemos ni siquiera un poste donde amarrar una embarcación, pudiendo generarse una gran cantidad de puestos de trabajo si se permitiera construir una marina en el Caribe, para que todas las embarcaciones que andan por las islas del Caribe puedan meter a Costa Rica en el itinerario de las islas que ellos van recorriendo y las zonas y playas que están recorriendo en el Caribe. Nosotros tenemos un clima bendecido por Dios en el sentido que los huracanes nos pasan de lejos. El más cercano fue el tocayo mío que entró entre Nicaragua, en la frontera de Nicaragua, que entró por ahí, allá hacia arriba. Luego anteriormente uno venía para acá y se desvió y agarró hacia el norte, Mitch. Así que no nos pegan los huracanes. En el Caribe podríamos tener marinas allá para generar los puestos de trabajo que eso genera. Y luego, por otro lado, la retórica, hay que reactivar la economía en Limón. Y sí, estamos comprometidos con la reactivación de la economía en Limón. Pero diablos, ¿pero qué están haciendo? O sea, hay que remover los obstáculos para que la gente invierta. Y uno de los obstáculos que hay que remover es mental. Es permitir que la gente construya una bendita marina, o poner inclusive hasta boyas donde pueda eventualmente alguien amarrar una embarcación y poder entonces atraer ese tipo de turismo. Vean que inclusive el negarse a tener una marina hace que las embarcaciones las habituallen, o sea, les pongan el combustible mediante pichingas. Entonces, montan la pichinga a una panga, se la trasladan donde está la embarcación, ahí se le echan al hombro, o con una bomba manual empiezan a succionar de la pichinga el combustible para echárselo al tanque de la embarcación. A todo eso hay derrames de todo tipo, mientras que en una marina, usted va como si fuera a la estación de servicio, una bomba de servicio donde viene ¿cómo se llama? El distribuidor y viene ¿cómo se llama? El pistero, pero viene también la pistola y viene la manguera y ahí entonces le despachan a usted directamente sin ningún derrame. Y también para el manejo de las aguas residuales. Las marinas tienen la posibilidad de succionar la que usted tiene allá en las diferentes embarcaciones de aguas residuales para darles un tratamiento. Cuando no hay una marina, ¿qué es lo que hace? Va al mar todo. Entonces, vean ustedes el absurdo de estos ambientalistas extremos y mucha de esta gente de izquierda, del Partido Acción Ciudadana, pero también, y del Frente Amplio ni se diga, que se oponen a esas vainas, que se oponen a ese desarrollo, así como se han opuesto a la posibilidad de extraer nuestros recursos naturales. Entonces sí, José Barahona, las oportunidades que están cerrando en Costa Rica, si no se hacen cambios ya, cada vez va a haber más personas como usted que lamentablemente van a tener que ir a buscar, oportunidades fuera del país, con un desarraigo total con su familia. Uno quisiera que la gente encontrara acá su felicidad, que no la tuviera que ir a buscar de espalda mojada en Estados Unidos, que no tuviera que irse a Panamá, que aquí pudiera desarrollarse, que aquí pudiera generar riqueza, que aquí pudiera prosperar las personas, digamos en este caso José Barahona y su familia. Pero bueno, cada vez hay menos oportunidades y también por majaderías y tonteras como estas. Luego, acá también en Panamá tenemos gas y no es de acá y le vendemos energía a Centroamérica. Bueno, está pasando ahorita, o sea, ya Panamá está planteando traer inclusive gas, o sea, están planteando un gasoducto desde Colombia hasta Panamá y extenderlo hasta Costa Rica. ¿De qué? ¿De gas? ¿Cuál gas? ¡Gas natural! ¡De gas natural! Entonces, a ver, tenemos gas natural, ¿por qué no lo explotamos? Y entonces ahí están los panameños utilizando el gas natural, están importando gas natural también, están montando una planta muy grande, no tienen ellos los reservorios de gas natural que sí tenemos nosotros y que nos negamos a explotar, por Dios. Entonces le da uno coraje de ver cómo, teniendo los recursos, seguimos entonces endeudados hasta acá como país, y entonces al estar endeudados, el gobierno viendo a ver cómo nos mete más y más y más impuestos porque no le alcanza la plata. Entonces, bueno, todo está amarrado. Bajemos la deuda, utilizando recursos naturales, vendiendo activos, haciendo una reducción sustancial del Estado, abriendo espacios para que el sector privado invierta en todas las actividades económicas, para que haya más actividad económica.
digamos, validando, respetando, fortaleciendo los derechos de propiedad que lamentablemente están tan disminuidos, especialmente en las zonas costeras, en reservas indígenas, en zonas protectoras donde mediante decretos ejecutivos sin ningún estudio se ha afectado la propiedad privada en diferentes regiones del país, etcétera. Leandro Gómez, un saludo Leandro, excelente exposición Otto. Sin duda como país debemos repensar el uso de nuestros recursos naturales y dejarnos de hipocresía. Saludos, así es, efectivamente, dejemos la hipocresía a un lado, Y además, a ver, a veces cuando uno tiene alguna conversación con algunos de los socialdemócratas nostálgicos, de aquellas personas que, nostálgicos, porque me refiero, piensan en ese Partido de Liberación Nacional grande que hubo ya en los 80, principios de los 90, etcétera. Y entonces cuando uno les preguntaba a ellos, bueno, ¿y ustedes, a ver, a qué país consideran ustedes nosotros debiéramos emular y a través de políticas públicas a dónde nos debiéramos encaminar? Muchos de ellos casi al unísono decían los países nórdicos, los países escandinavos. Uno de esos es Noruega. Tiene más o menos los mismos habitantes de Costa Rica, pero Noruega explota sus recursos naturales, incluido el petróleo, el gas natural y otros recursos naturales. Ese dinero lo utiliza Noruega para darse bienes públicos. ¿Qué significan bienes públicos? Carreteras de primer mundo, para que la carga tributaria no sea tan alta, para darse un buen sistema de educación, buen sistema de salud, etcétera. O sea, invierte en una gran cantidad de fondos de pensiones, etcétera, de tal manera que los habitantes tengan garantizado una mejor vida. Bueno, eso lo hace un país como al que la socialdemocracia, digamos, ortodoxa y nostálgica en algún momento apuntaba. Pero bueno, uno se pregunta, ¿y hoy cómo está la cosa? ¿A dónde está apuntando el Partido Acción Ciudadana? ¿A dónde apunta el Partido Frente Amplio en esta dirección? Porque, bueno, siguen ellos muy anclados a sus prejuicios, a ese doble discurso, a esa doble moral, porque no tienen ningún empacho en que se traiga el combustible de afuera. No tienen ningún empacho en que se traiga oro de afuera, que se traigan minerales de afuera, pero no explotar lo que tenemos acá, mientras como país estamos cada vez más endeudados, cada vez más jodidos, porque la plata no alcanza. Bueno, aquí, pena de gobierno que tenemos, que tenemos. Yo creo que cierto es que este gobierno es como de luces y sombras. Hay algunas cositas que hace bien, pero en otras hace las de las vacas. Entonces, bueno, una de estas es este tema, por Dios. Este tema. Y hay mucha retórica vacía y una de esas es el tema de la descarbonización. Y yo les invito a ver una entrevista que vamos a pasar acá en mi página en estas siguientes semanas sobre lo que se requeriría para descarbonizar Costa Rica y cuánta electricidad tenemos que generar para sustituir todo el parque automotor, o sea, los casi 2 millones de vehículos de nuestro país. Sustituir el uso de combustibles fósiles para mover el parque automotor y sustituirlo por electricidad. ¿Y cuánto tendríamos que generar más de electricidad? ¿Y cuáles son los planes de gobierno en esta dirección? Porque si uno ve el plan de expansión eléctrica del ICE, uno se da cuenta que la energía solar no aparece prácticamente en los siguientes 10 años, 10, 12 años, en el plan de expansión eléctrica. Y vemos más bien al ICE boicoteando lo que es la generación distribuida y la posibilidad de que las personas se conviertan en generadores de electricidad, cada quien poniendo una planta solar en el techo de su casa, inyectándole al sistema los excedentes, etcétera. O sea, hay un boicot total. ¿De quién? De parte del Estado. ¿Afectando a quién? A los consumidores. No permitiéndonos acceder a una energía eléctrica mucho más barata para poder mejorar nuestra capacidad de compra, para poder bajar el costo de la vida, para poder generar unos ingresos adicionales, para ser más competitivos, etcétera. Entonces vemos como el mismo Estado está serruchándole el piso al proyecto de descarbonización. Y por otro lado vemos en el plan de recope de los siguientes 20 años como el combustible, los combustibles fósiles, los hidrocarburos y sus derivados van a mantener una tendencia hacia el alza, porque cada vez más la gente cada vez hay más carros, por un lado, que sigue siendo el uso del combustible sigue siendo más barato que la utilización de la energía eléctrica, que dicho de paso es carísima en Costa Rica. Y por otro lado, cada vez hay más gente cocinando con gas en lugar de electricidad.
Bueno, aquí, Kenneth Ugalde, gracias a gente como todo uno se da cuenta del lado oscuro del gobierno y proyectos que nos afectan directamente, porque esto no sale en las noticias. Gracias por estar siempre al lado del pueblo. Saludos, Gastón, que tengo aquí un primo que se acaba de sumar a este Facebook Live. Saludos, Diego. Leonardo Rivera, mientras Costa Rica tenga gobiernos progresistas como el del PAC, no va a avanzar. Efectivamente, Leonardo, hay mucho de cierto en el sentido de que si no se tiene claro qué es lo que hay que hacer para que haya inversión, y es que ese es el punto, ¿cómo se genera el empleo? ¿Cómo se genera empleo? Es una reflexión que tal vez hay que trasladarle a la gente que está en el Poder Ejecutivo y a la gente del PAC en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo diablos es que se genera empleo? O sea, ¿qué se requiere para que alguien haga una inversión? Que eso es básicamente un requisito, ¿verdad? Porque haya empleo, alguien tiene que invertir. ¿Y cómo motivo a alguien para que invierta? Para que luego con esa inversión, esta persona pueda generar un puesto de trabajo, primero así muy en micro, es él mismo generándose su propio trabajo, y luego involucra a alguien más de la familia, y luego va creciendo y contrata a alguien por aquí y por allá. Este gobierno crea las condiciones, estimula que haya ese tipo de emprendimientos, y la respuesta es un rotundo no. Y lo que pasa es que no tienen una idea de lo que se requiere para producir. Si ustedes ven cuál es el común denominador de los funcionarios del partido Acción Ciudadana en el poder y de los representantes del Partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa, el común denominador, no estoy diciendo que sea la totalidad, pero el común denominador, o por lo menos el promedio de ellos, no tienen la menor idea de cómo producir. Todos han sido empleados, y la mayoría empleados públicos. Entonces, es muy difícil que una persona como esa entienda el drama que vive una persona que la está pulseando todos los días, y que viene en la caja y lo jode si es un trabajador independiente y le dice: usted me debe desde el 2005, me debe todo este montón de plata, y así que se jodió, porque si usted no me paga, usted ya no le puede vender a una municipalidad, no le puede vender absolutamente a nadie, porque usted no está al día con la caja. Y si usted va entonces a sacar algún permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, le salen con 1000 requisitos de que usted no puede cumplir por las condiciones en que usted está iniciando su emprendimiento. Y sin eso, usted no tiene la patente que es la municipalidad, entonces la municipalidad puede llegar y cerrarle. Y entonces luego viene que la factura digital, y luego viene que si usted escogió como estructura para poder participar en una sociedad anónima, entonces, bueno, que ahora tiene que reportar quiénes son los accionistas de la sociedad, y además tiene que pagar el impuesto a las personas jurídicas. Bueno, y entonces impuestos y trabas y regulaciones de todo tipo. Mire, se lo llevó el diablo usted. Se lo llevó el diablo. Y entonces, esa sensibilidad no la tiene la gente de gobierno. Entonces, por eso, sí, ellos se dan el lujo de sí. A ver, descarbonicemos el país. Bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Cuánto cuesta? ¿Y con qué vamos a producir electricidad para sustituir el parque automotor? No, eso no está en la ecuación. Pero somos los campeones en el mundo en descarbonización, por Dios. Y por otro lado, el gobierno con esto: cerremos el gas natural, no extraigamos el gas natural, traigámoslo de otro país, paguémosle a otros, pero no extraigamos lo que nosotros tenemos. ¿Les parece absurdo eso? Absurdo. Por acá, Ernesto Ruiz: se necesita un gobierno progresista. Espero de verdad que usted le den la oportunidad de su retiro temporal de la política necesaria para que la gente abra los ojos. Lo felicito. Ernesto, pretendo regresar a la Asamblea, pero sí no voy a postular como candidato presidencial. Yo espero que podamos encontrar a alguien en el siguiente proceso electoral, alguien que abrace entusiastamente las ideas, las ideas de la libertad, y que vaya y esté comprometido con el sector productivo, que entre de verdad a abrir monopolios públicos y privados, que hay un montón, que de verdad entre a reducir el tamaño del Estado, a vender activos para pagar deuda, a explotar los recursos naturales que tenemos. O sea, todas esas son reformas estructurales importantísimas que se requieren. Si hacemos eso, nosotros al cabo de muy poco tiempo salimos del hueco en el que estamos hace rato, en el que nos estamos hundiendo cada vez más, y pasamos a ser un país que empiece a reducir sustancialmente la pobreza y donde todos vivamos mejor.
Lisbeth Soto, ¿cuál será su aporte con empresas privadas ya que se han visto muy afectadas por el PAC? Mire, Lisbeth, yo aquí desde mi trincherita, yo estoy haciendo una inversión de tiempo en este tipo de programas con el propósito de hacer conciencia sobre lo que a mi juicio está mal en esta administración y señalando lo que a mi juicio debiera ser un rumbo que debiera seguirse a nivel de política pública. También desde mi pequeña trinchera, ahí cuando puedo, redacto acciones de inconstitucionalidad contra cláusulas abusivas de convenciones colectivas y cosas de esas. Hace poquito presenté una y sobre eso vamos a hacer un programa largo sobre el tema. Es un tema que se las trae, que es el 14º salario que reciben muchos funcionarios públicos contra el salario escolar. Y les voy a decir las razones por las cuales ese salario escolar, a mi juicio, es absolutamente inconstitucional. Pero sobre eso vamos a hablar oportunamente. La sala todavía no ha acogido esta acción de inconstitucionalidad. Lo que hizo fue notificarme que los magistrados propietarios se inhibían de conocer esta acción de inconstitucionalidad porque ellos reciben salario escolar y entonces le están trasladando la responsabilidad a magistrados suplentes. Veremos a ver cómo, esperemos la resolución dándole curso a la acción de inconstitucionalidad en estos días. Se abrirá un espacio para coadyuvancias, pero eso también abrirá un espacio de discusión sobre si es válido o no que cierto tipo de empleados públicos reciban 14 sueldos de 14 salarios al año frente a los 12 salarios, los 13 salarios que recibimos en el sector privado, aquellos que trabajan como asalariados en el sector privado. Ok, aquí me está Steven George diciéndome que no me rinda, no, yo siempre lo dije, yo soy un cruzado de la libertad y en la trinchera en la que yo esté, voy a seguir luchando por las ideas en las que creo, en la trinchera en la que yo esté. Ahora estoy fuera de la política, estoy desde esta trinchera, digamos, personal, siempre impulsando las ideas que yo considero que son correctas. Yo soy un gladiador de la libertad y yo espero que, ojalá, a través de acciones como estas, cada vez más y más personas se sumen a este ejército que requerimos de personas que estemos luchando por la libertad. Que a eso se resume casi que la historia de la humanidad, es la historia de aquellas personas que buscan acumular poder para avasallar a aquellos que no lo tienen y de las personas que están luchando porque no les quiten sus espacios de libertad y en recuperar espacios de libertad. Nosotros en Costa Rica tenemos todavía mucho por hacer en recuperar espacios de libertad que nos han quitado a lo largo de muchísimos años quienes han estado al frente del Poder Ejecutivo. Así que la lucha es larga, es grande, es permanente, porque todos los enemigos de la libertad no duermen. Entonces uno que es un gladiador por la libertad, uno tampoco debiera dormir y debiera estar siempre en la batalla impulsando estas ideas. Bueno, Carlos Alvarado tiene algún negocio. ¿Qué va a saber de empleo para el gobierno? No, José Peña, como le digo, el caso de Carlos, el presidente nuestro, Carlos, ha sido asesor parlamentario, estuvo metido ahí en la burocracia del Partido de Acción Ciudadana, estuvo en el gobierno anterior, entró en el IMAS y luego entró al Ministerio de Trabajo, pero agarrar un emprendimiento de cero y ir a conseguir clientes y tener que lidiar con toda la burocracia para sacarlo adelante y pagar los impuestos y la factura digital, la declaración de impuestos. No. Esa parte, esa experiencia que es vital para entender lo que sufren todos los microempresarios en este país, porque el gran empresario, el gran empresario tiene los recursos económicos para contratar a los abogados por aquí, por allá, y, puede darse el lujo a veces de esperar a que pase el tiempo para que la burocracia finalmente tome la decisión de otorgarle un permiso por aquí o por allá, pero el pequeño y mediano a esas barreras y esa cantidad de regulaciones las mata, y por eso es que muchísimos microempresarios empiezan a dar sus primeros pataleos y se empiezan a nadar, se tiran al agua y rápidamente tienen que suspender, tienen que parar su proyecto productivo y terminan frustrados, entonces buscando un trabajito por aquí y por allá. Algunos terminan manejando un taxi. Bueno, ustedes han visto, hoy he publicado la entrevista que hicimos hace poco a Alfredo Román sobre el tema de plataformas digitales. Estuvimos hablando de Didi, estuvimos hablando de Uber, estuvimos hablando de los taxis y cómo el gobierno a esas personas que le andan pulseando, pues le joró la vida.
Las persigue y pretende meterle una multa de 11 mil millones a Uber por haber operado en Costa Rica desde el año 2016 hasta la fecha. Y luego a cada uno 100 mil pesos por aquí o por allá. O sea, regulaciones, trabas. Y luego a cada uno entonces meterlo a la Caja de Seguro Social y como trabajador independiente y autorizarlo por un lado y por otro lado. No, de verdad que los empresarios en este país son héroes. Somos héroes, porque yo también soy empresario. Pequeñito, pues soy empresario. Ojalá la gente entienda cómo está este país. Por ese montón de requisitos me llevé, dice Lisbeth Soto, por ese montón de requisitos me llevé 3 almacenes para Panamá. Mira el dolor que me da escuchar eso, Lisbeth. Pero le entiendo perfectamente. Es su patrimonio. Y si a usted aquí no le permiten generar sus ingresos, pues entonces usted busca otro lugar. Así como personas que estudian y se gradúan, se esfuerzan y luego salen al mercado laboral y no encuentran trabajo porque la gente no está hoy contratando. Entonces, ¿qué hacen muchas de estas personas? Pues va a buscar mejor vida a otros países. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Cuando antes nuestro país era un imán de personas de muy alto perfil que venían a establecerse acá, que venían a invertir acá, hoy de nuestro país se está yendo la gente, se están yendo los capitales. Y eso es una llamada de atención muy seria para quienes nos están gobernando, para que entiendan que deben dejar la retórica descarbonizadora, cambio climática, y concentrarse en generar los puestos de trabajo que se requieren en Costa Rica, en mejorar el entorno para que las empresas se queden en Costa Rica y para que más empresas vengan. Pero bueno, pareciera que eso no está en la agenda del Poder Ejecutivo. Por aquí siguen los comentarios. Agradezco ahí los apoyos de mucha gente. Cierto lo que decís, dice Juan Vianey Arias, sobre las trabas para las pymes, necesitamos ayuda para salir adelante, abogados en pagos y trámites. Sí, es una barbaridad. O sea, los costos acá. Inclusive, vea usted, voy a hablar algo en contra de quienes ejercen la profesión de abogado, y yo soy abogado. Bueno, el arancel de honorarios profesionales, o sea, por una gestión relativamente pequeña, por el monto que se pone, bueno, al notario le corresponde un cachimbo de plata, o a alguien, a un abogado, por presentar un juicio, le corresponde un porcentaje de la estimación de la demanda. Entonces, muchos abogados no salen bien librados del dilema ético. Y entonces el dilema ético que dice, bueno, usted piense en su cliente, en los intereses de su cliente, no presente la demanda, no presente esa demanda, porque en el momento de presentar la demanda se hace acreedor de un porcentaje muy grande de honorarios profesionales. Esas son cosas que hay que cambiar en nuestro país, están mal. Y ya que levanto la voz en contra de lo que está pasando también en el pago de honorarios profesionales en el gremio del que formo parte. Y sobre eso vendré más adelante con otro Facebook Live y con otras entrevistas, porque eso es parte de lo que tenemos que cambiar. José Adrián Vargas, tengo mi emprendimiento, mi pensamiento es producir, dar empleo, producir, pero con esta ley es aplasta microempresas, no se puede, el Estado hay que disminuir esa planilla y proteccionismo a favor de multinacionales. Sí, Jorge Adrián, usted tiene toda la razón. Pero entonces, bueno, ¿cómo logramos hacer eso? Bueno, básicamente tomando conciencia y empezar a sumar la voz y llevarle la voz a los diputados que están ahí impulsando política pública. Ellos tienen hoy en sus manos, volviendo al tema del gas natural, que les llegue a los diputados el mensaje de una ciudadanía que le dice, cuidado, más bien en lugar de cerrar las puertas al gas natural, abrámosela. Que este gobierno haga una licitación internacional para explotar de la mejor manera el gas natural que tenemos, para abaratar el costo de la electricidad. Y si abaratamos el costo de la electricidad, a la gente le va a alcanzar más la plata por el consumo energético en su casa. Pero también más empresas se van a establecer en el país. Van a bajar los costos de producción en Costa Rica y entonces se van a generar más puestos de trabajo. Pues así es sencillo, tampoco hay que ser así un genio para darse cuenta que esa es la ruta que debemos seguir para salir del subdesarrollo en el que estamos. Don Julio siempre estaba a favor de las ideas que estoy expresando y externando por acá. Gabriel Guido Ortega, mando saludos, Gabriel. Bueno, y ahí el cobro del marchamo, porque Álvaro Aguilar, y el cobro del marchamo, ¿por qué no hace nada? Vieras que Álvaro, le cuento muy rápidamente, porque sí, este es un tema que además nos tiene afectados, porque de ahí ya empezó el cobro hace unas semanas, y hay tiempo hasta finales de este mes de pagar el marchamo, y el marchamo es un impuesto, le llaman marchamo, son 3 cosas en uno, son el impuesto a la propiedad de los vehículos.
debiera haber un impuesto a la propiedad de los vehículos, cuando ya de por sí se paga más de un 60% en impuestos cuando se importa el vehículo, frente a los mismos panameños, a propósito del ejemplo, que no pagan ese impuesto tan loco que tenemos en Costa Rica para los vehículos nuevos y usados, de un 60%. Y entonces luego tenemos, no solo eso, tenemos el derecho, hay que pagar un derecho para circular por las calles del país. Y luego también está el seguro obligatorio de vehículos. Entonces la suma de toda esa vaina, bueno, y además todo eso se calcula sobre el valor del carro. Y el valor del carro que incluye el impuesto del 62%. Y el valor del carro que Hacienda no lo deprecia de la forma en que se deprecia en el mercado. Entonces generalmente Hacienda la pulsea para poner un valor más alto para que usted sea el que tenga que ir a Hacienda a hacer el reclamo, y a usted se le va un montón de tiempo en hacerlo y mucha gente no lo hace, y entonces Hacienda termina beneficiándose de su propio dolo al valorar los vehículos más caros a un precio más alto del que verdaderamente tienen en el mercado. Bueno, eso es un abuso. Y cuando fui diputado me metí a ver un poquito cómo fue que nació esta carajada del impuesto a los vehículos, y me di cuenta que esto nació allá en los 80s. Creo que fue en el segundo gobierno de Oscar Arias, pero el primer gobierno de Oscar Arias, 86-90, mediante una norma atípica, una cuestión sobre, se estaba votando un convenio sobre textiles en Centroamérica, y ahí metieron el tema del impuesto a los vehículos. Lo metieron como un golazo, como un caballo de Troya. Están hablando de textiles en el centroamericano y ¡pum!, le meten esa cosa allá. Yo presenté una acción de inconstitucionalidad en su momento alegando que es una norma atípica. Es una norma atípica que no cumplió con el principio de publicidad y todo lo demás. Lamentablemente la sala no la validó, nos tiró el contencioso. Y dijo, no, esto vayan a discutirlo en el contencioso. Y la verdad es que ya estaba saliendo de la Asamblea Legislativa, no tenía recursos para poderlo hacer, pero está pendiente todavía dar una lucha en el tema de marchamo, porque es abusivo lo que hoy está sucediendo con el marchamo. Por lo pronto, yo abogaría también por bajar el impuesto a los vehículos, de tal manera que se dé una sustitución del parque automotor viejo que tenemos por vehículos nuevos, más eficientes, más seguros, etcétera. Para eso hay que reducir el impuesto a todos los vehículos nuevos, de tal manera que la gente, si se va a endeudar, es para comprar un vehículo nuevo. Acá Henry, aquí para cualquier ayuda en lo que viene, don Otto, ¿cómo abrir y reducir el costo de los combustibles partiendo del hecho de que el gobierno ha hecho campaña en contra de la explotación petrolera? Mire, para bajar el precio de los combustibles son varias medidas. Uno, meter la competencia, efectivamente. No significa que abriendo el monopolio Recope el precio va a bajar al día siguiente. O sea, no nos engañemos. Va a abrirse la posibilidad de que empiece a ingresar gas licuado de petróleo por las fronteras terrestres, especialmente ahí en cisternas, mientras se construye la infraestructura en el país para poder traer gas licuado en embarcaciones y que puedan desalmacenar acá ya en grandes cantidades para que el beneficio se sienta en el resto del país. Y luego, para poder competir contra Recope, tendría que venir alguien a hacer la infraestructura de tanques de almacenamiento que tiene Recope. Entonces, pareciera que de la mano con la apertura del monopolio, a mi juicio debiera venderse una participación del capital accionario de Recope. Esa es una sociedad anónima del Estado, Recope S.A., Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., y entonces tener un operador que sepa del negocio, privado, que el Estado permanezca como socio durante un tiempo, mientras se desarrollen las condiciones para que pueda haber mayor competencia. Yo he planteado un proyecto de ley en esta dirección, donde inclusive el poliducto se lo trasladaba al Estado para que lo pudiera utilizar cualquier otro operador, cualquier otra empresa que quiera venir a instalarse en el país, que pudiera utilizar el poliducto para transportar sus productos desde el puerto de desalmacenaje, en ese caso Moín, a través de la terminal petrolera, que se le trasladaba también a Habdeba, se declaraba servicio público para que no se le negara el servicio de ese muelle a ningún importador, de tal manera que entonces pudiera entrar por ahí el combustible para, a través del poliducto, llevarse a los tanques de almacenamiento que estas nuevas empresas tendrían que construir. Así que a mediano plazo se vería esa reducción en los combustibles. Se ha planteado también como una manera de reducir el precio, a los combustibles, el impuesto a los combustibles, que es lo que explica mucho del costo tan alto que tenemos en Costa Rica de precio de los hidrocarburos. Obviamente está el tema de la convención colectiva. Una empresa como Recope tiene demasiado personal, son como 1.800 empleados. Yo he publicado salarios de muchísimas entidades públicas, incluidos los de Recope, y bueno, uno se da cuenta que ahí hay excesos, y entonces eso hay que hacer un adelgazamiento de la planilla de Recope también, para que ese adelgazamiento se traslade a una reducción en los precios de combustible. Y por supuesto,
evitar proyectos faraónicos fallidos, como muchos de los que se ha metido Recope, como por ejemplo Soresco. Ahí metió 50 millones de dólares y los perdió. No los perdió Recope, los perdimos nosotros, que le dimos esa plata a Recope a través de precios para que los desperdiciara y los tirara de un hueco. 50 millones de dólares, eso no se lo brinca un venado, estamos hablando casi 30 mil millones de colones. Y luego, por otro lado, también se puso hace unos años a fortalecer, le llamaban ellos, era una modernización de la refinería. Producían ellos en aquella época como 11.000 barriles, procesaban como 11.000 barriles diarios y pretendían llegar a 30.000 o 25.000. Nunca llegaron a 25.000, llegaron en algún momento como a 15.000 barriles diarios y luego, pero no estable, sino que a veces se caían. Y ahí nos gastamos, se gastó Recope otro montón de plata, otro montón de millones de dólares que terminamos pagando todos los que consumimos el combustible de Recope. Cuidado ahora con el experimento de Recope con etanol. Cuidado con abrir las puertas a las fuentes de energía renovable a Recope, porque ahí sí que nos termina de llevar el diablo. Recope metida en otros negocios, mira, a mí se me para el montón de pelo que tengo en estos momentos. Bueno, vamos. Aquí me dice Juan Carlos Durán, don Otto, ríndase ya. Juan Carlos, no hay manera. Hasta el último suspiro de mi vida voy a estar dando la lucha por las ideas de la libertad, por las ideas en las que yo creo. No me rindo. No soy de los que se rinde, no soy de los que tiran la toalla. Yo sigo con la misma pasión de cuando empecé esto, cuando tenía 30 y piquito de años, 32 años, sigo y con la ventaja hoy, a lo largo de todos estos años he acumulado una experiencia, Juan Carlos, que hace que me sienta, me imagino que es Juan Carlos, es Juan C. Durán, que me ilusiona sobre un futuro mucho más libre para todos los costarricenses, un futuro donde todos vivamos mejor. Saludos, don Roy Valverde, excelente comentario, no afloje. Bueno, ahí tengo un montón de comentarios, ya vamos llegando, más bien se me fue la mano, el tema me entusiasmó tanto que, les agradezco muchísimo el estar acá, el haber participado en este Facebook Live, como les dije al principio, todos los lunes de 5 a 6 vamos a hacer un Facebook Live, vamos a hacer uno el 23 de diciembre, o sea, de hoy en 8, luego vamos a tomarnos unos 15 días donde no vamos a producir Facebook Live, retomamos a mediados de enero y a partir de ahí todos los lunes de 5 a 6 la cita de ustedes es acá, pero en todo caso si no lo pueden ver, ahí va a quedar siempre en mis páginas para que lo puedan ver posteriormente. Y luego vamos a estar combinando durante la semana con tal vez unas entrevistas mucho más cortas, de unos de 15 a 25 minutos sobre diferentes temas de interés nacional, con el propósito de ir formando criterio en la ciudadanía, con el propósito de que una ciudadanía más informada con cierto criterio pueda presionar a quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar el país, quienes tienen el sartén por el mango en relación con políticas públicas, puedan verse, presionados, influidos por una ciudadanía que demanda de ellos acciones que no son las que están tomando hoy y que también les llamemos la atención en relación con proyectos que son perjudiciales. Resumiendo y cerrando, presidente, retire de sesiones extraordinarias el proyecto que entierra la posibilidad de explotar nuestro gas natural. Más bien, presidente, le invito a que usted llame a los países que explotan el gas natural en una forma responsable, llámelos a que vengan acá a conversar con usted, a que nos den una asesoría sobre cómo hacerlo, una forma responsable con el ambiente y cómo podemos beneficiarnos como sociedad de eso. No le cierre las puertas a la explotación de un recurso natural que nos permitirá bajar el costo de la electricidad sustancialmente, que nos permitirá generar recursos para que todos vivamos mejor. Presidente, retire ese proyecto de la corriente legislativa. Y luego, en relación con el otro proyecto de María José Corrales y Jorge Fonseca, convoque ese proyecto. Convóquelo a sesiones extraordinarias para seguir en la discusión y ojalá que producto de esa discusión, de ese proyecto que está circunscrito al cantón de San Carlos, especialmente al distrito donde está ubicado Cruzitas, podamos luego, trasladarlo, proyectarlo a nivel nacional para que abramos las posibilidades de explotar los recursos naturales que tenemos en nuestro subsuelo para que todos vivamos mejor. Muchas gracias.